Hola, amigas y amigos de Epicentro. Nuevamente llegó la hora de leer sobre nuestra sociedad, sobre lo que vemos en el día a día, sobre las clases sociales, sobre los hechos que hacen que se distancien unos grupos humanos de otros, particularmente en la sociedad peruana. De todo eso habla este libro, ¿De qué colegio eres? La reproducción de la clase alta en el Perú. Este es un estudio de 3 investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, Luciana Reategui, Álvaro Grompone Velázquez y Mauricio Rentería. Luciana no nos puede acompañar, pero están los otros 2 investigadores, Álvaro y Mauricio, a quienes les doy las gracias por estar aquí en Epicentro, en Hora de Leer. Muchas gracias a ti, Claralira, Gracias a ti, por la sí, invitación. claro. Siempre seguimos a Epicentro y su trabajo desde antes, claramente. Muy bien, eso hay que hacer. Epicentro, a pesar de algunos malquerientes, pues tratamos de buscar la verdad y además de darle contexto a las cosas. Y una parte de darle contexto es tratar de entender, como decía en el saludo, lo que vemos todos los días, una sociedad fracturada, una sociedad segregada por los recursos y por el ambiente en el que se mueven. ¿Por qué hicieron este libro de qué colegio eres? ¿Por qué decidieron escribir esto? Bueno, en realidad la idea inicial viene porque en el Instituto de Estudios Peruanos tenemos como un gran marco de investigación, que es el programa institucional. En este caso, el programa institucional del Estado y Sociedad del Perú del Ingreso Medio incluía una parte, digamos, de clase, y de alguna forma intentamos nosotros buscar aproximaciones que renovaran un poco el debate alrededor del tema de clases en el Perú. Rápidamente una de las cosas que salía a la luz cuando empezamos a ver un poco, indagar sobre el tema, era que las clases altas básicamente casi que no se habían investigado. Eran muy pocas las investigaciones que habían tratado de aproximarse a estos sectores. Más bien el tema de las clases medias, los sectores más populares, un poco aparecían más, pero de alguna forma ese fue un poco el incentivo inicial para iniciar esta investigación. Uh-huh. En ¿De qué colegio eres? Ustedes hacen una introducción que es muy atractiva, en donde hacen como el recorrido de una familia, digamos, una historia genealógica de una familia, de la familia de Jaime Bailey, que termina teniendo todas las ramas. Y entonces piensa uno, por un lado, que la sociedad, la clase alta limeña es chica y termina siendo un poco endogámica, pero quería saber si ustedes creen que este es un fenómeno solamente peruano o que está más marcado en el Perú, eso de que vamos al mismo colegio, nos hacemos novios ahí, nos enamoramos, nos casamos, vamos al mismo club, nos encontramos en los mismos sitios, tenemos casa de playa en la misma playa. ¿Eso es más marcado en la sociedad peruana que en otras sociedades? Esa es una gran pregunta que, de hecho, nos la planteamos antes, durante e incluso ahora después de la investigación. Y claro, nosotros lo que planteamos no solamente era que era endogámica, como que buscaban explícitamente digamos, casarse entre este grupo, sino que lo que vimos es que comparten una serie de instituciones que hacen que sea una consecuencia, ¿no? Entonces tratamos de ir por ahí y pensar qué tan específico es esto en el caso peruano, y lo que pensamos es que no es tanto. En todo caso, es específico o es más característico de sociedades, como muchas en Latinoamérica, donde tienes una pequeña minoría que ostenta las posiciones más privilegiadas en distintos ámbitos, ¿no? Y es una minoría. Entonces, el que se tengan que, o el que se reproduzcan de manera generacional, hace que se comparta. Pero eso es algo que pasa, digamos, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, y las reacciones que hemos tenido al libro van por ahí también. Pasa también esto de la reproducción de clases altas en otros contextos, como puede ser Estados Unidos, Europa, etcétera, pero creo que tiene otras connotaciones que las que hemos visto en nuestro libro. Ajá. Entonces, digamos, para hacer un planteamiento general de arranque del libro, ustedes se inquietan a partir de esta pregunta que es tan frecuente en Perú. Cuando conoces a alguien, lo primero que te dicen es, ¿tú de qué colegio eres? Y ya ahí te permite ubicarte. Yo recuerdo una reunión en la que estaban unas madres
de colegio, y una dijo, yo estudié en un colegio nacional, y las otras decían, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? Eso no se dice, ¿no? Así ocurra. Entonces, claro, el colegio segmenta y da más oportunidades y termina profundizándose la distancia con los que no tienen esas oportunidades. Sí, algo interesante es que, claro, en realidad la clase alta, digamos, comparte diferentes marcadores que un poco van, de alguna forma, constituyen entre estos factores la clase, ¿no? Está el colegio, está el club, el balneario, qué personas conoces. De estos diferentes factores, y este es, digamos, el caso que un poco nos diferencia de países de Europa y de Estados Unidos, es que el colegio aparece como esa clave, esa marca que tiene un peso específico, un peso como que adicional. Por eso es que, y digamos, parte también del éxito del libro es que precisamente demuestra que esa pregunta que aparentemente inocente y que sin embargo de alguna forma los sectores medios y medios altos constantemente estaban siendo interpelados por ella, e incomodados muchos. Claro, en realidad inocente no tiene nada y que disfraza más bien una constante interpelación de qué clase eres. En otras sociedades creo que eso se combina con otros marcadores. El caso, por ejemplo, colombiano, ¿no? En Bogotá esa pregunta por ahí viene después de qué estrato eres, donde las clases tienen también un componente mucho más territorializado, ¿no? Ajá. Entonces por ahí un poco va el tema. Sí, ustedes plantean algo que es muy importante de arranque en el estudio, y es la importancia de analizar el papel de los colegios en el marco del discurso del mérito. Porque, claro, siempre se plantea, bueno, es que esto yo me lo gané. O sea, yo tengo lo que tengo, lo he trabajado porque yo me lo gané. Pero te lo ganaste porque tuviste el privilegio de estudiar en un colegio bilingüe, porque tuviste el privilegio de tener unos amigos, de hacer contactos, y por eso el mérito ya ahora tiene otra connotación después de ver eso. ¿Cómo es ese análisis que hacen ustedes alrededor del discurso del mérito? Lo que pasa es que creemos que, y lo has planteado bien ahora, Calvira, muchas gracias, porque hay una constante interacción entre cuestiones que tienen que ver con el mérito, con otras que son extrameritocráticas, y de hecho nosotros lo dividimos así. Tenemos un capítulo en el que describimos a los colegios, incluyendo cuestiones que uno podría asumir vinculadas a la calidad educativa, pero después tenemos un capítulo, y es creo que lo que nos permite hacer el planteamiento que señalas, un capítulo sobre qué ofrece el colegio más allá de estas cuestiones más académicas, más, sí, curriculares. Ajá. Y lo que encontramos es que el colegio lo que te ofrece es un círculo social, un conjunto de relaciones sociales, no solamente con tus compañeros, sino también con los padres de tus compañeros, y con los amigos y las tías de tus compañeros, etcétera, compañeros y compañeras, que a partir de, es decir, que pueden aparecer desde muy temprano, que tienen que ver con lo que pasa en las primeras etapas de tu vida, pero que se van a activar de alguna manera que quizá pueda parecer sin intención o casi casual, que parece espontánea, al momento de la etapa laboral. Ah, Entonces, ya sea desde que tú, al decir la marca de tu colegio, y digo la marca medio a propósito, porque funciona así, al decir tu colegio, se activa una, digamos, como la gente que está en las posiciones de privilegio, de poder, le parece que ese es un signo que ellos aprecian, te puede facilitar el acceso al trabajo, ¿no? O simplemente los contactos que tienen, y también el conjunto de predisposiciones, de maneras de hablar, de comportarte, que te provee el colegio, van a ser muy útiles para tener una carrera muy específica, y cuando digo específica me refiero a muy distinta a la del resto de la sociedad peruana, ¿no? Entonces hay un conjunto de factores de reproducción social que no tienen que ver estrictamente con el mérito, aunque el mérito puede estar. claro, y también ustedes plantean que todo eso redunda directamente en el futuro social y en el futuro laboral, porque evidentemente tienes más posibilidades si has tenido, si hay alguien, tal vez alguno de los entrevistados, se me ha pasado decir que estudiaron 4 colegios, ¿no? Egresados de 4 colegios, que ustedes no mencionan cuáles son, pero que es fácilmente identificable,
Y entonces, claro, a veces llegas a una entrevista de trabajo y descubres que quien te está entrevistando es el padre de un ex compañero tuyo, y entonces ya todo es más fácil, ¿no? Y hay un punto que me parece muy interesante, que es el del inglés. A las personas mayores con las que ustedes hablan o hacen referencia, pues dicen antes el inglés era diferencial. Ya no, ya no lo es para ese entorno, para ese grupo de colegios. Ya hablar inglés es como lo mínimo. En parte sí. Ahora, el tema del inglés, digamos, era como que la marca distintiva más importante hasta por ahí los años 80, inicio de los 90. De ahí hay un boom, básicamente, de academias de inglés y de la importancia de enseñar en inglés, y se empieza a incorporar en las currículas educativas. Sin embargo, digamos, claro, tenemos la sospecha de que por ahí, incluso ahora, el nivel de inglés sigue siendo importante, pero eso también se vincula con otra cosa, con una experiencia mucho más próxima al idioma, facilitada por una orientación muy cosmopolita, especialmente en los colegios más internacionales. Y es que lo cosmopolita en Latinoamérica tiene, digamos, una larga historia de estar asociado a nuestras élites, ¿no? Tenemos casos de jóvenes, por ejemplo, que cuando, digamos, están pensando en qué van a estudiar, rápidamente los padres les hacen una gira por Europa, Estados Unidos, conocer Yale, conocer Columbia, cosas, aproximaciones, digamos, a los grandes circuitos de élite educativa internacional, a los cuales, por supuesto, la gran mayoría de peruanos no tienen ese privilegio, ¿no? Claro, entonces apuntemos ahí. No lo valoremos. Ustedes mencionan otro punto sobre la postura cosmopolita, sobre esta mirada hacia afuera, y por ejemplo hay también el servicio social, ¿no? Y el servicio social en algunos de esos colegios se hace, por ejemplo, en India. Entonces, eso se podría uno cuestionar y decir, bueno, si tienen tanto talento, tanta capacidad y tanto interés por hacer servicio social, ¿por qué no hacerlo en el Perú para su propio país? Pero la mirada es siempre hacia afuera. Eso también haría pensar que se van talentos y que se pierden esos talentos porque se quedan en el exterior. Yo creo que mencionaba bien Mauricio que además del inglés, el inglés es un ancla para pensar, para pensarse a sí mismos y mismas como parte de una clase, de alguna manera, o de un conjunto, de un grupo global, ¿no? Que tiene ciertos valores mucho que trascienden el Estado-nación, por así decirlo, y en este caso, con la connotación de que todo lo que es peruano acaba siendo jerarquizado como inferior versus lo cosmopolita internacional. Entonces, estos colegios internacionales hacían en todo momento esta distinción entre el sistema peruano y el sistema cosmopolita, digamos, de una calidad y de una orientación totalmente distinta, mucho menos conservadora, mucho más que explotaba las habilidades de cada uno, cada una. Y eso se trasladaba también al momento de pensar la interculturalidad, al momento de pensar el voluntariado y la proyección social, puesto que lo piensan en términos globales y su idea de interculturalidad no tiene que ver necesariamente con la discusión intercultural nacional, sino que tiene que ver con una clase desprovista globalmente. Entonces tú te puedes hacer voluntariado y nos contaban, ¿no? Eso te lo digo en los casos, ¿no? Que se iban a Chincha como que se iban a Tailandia. Era parte de un mismo grupo porque es parte de esta cosmovisión más global, tanto de ellos mismos y mismas como de los demás, ¿no? Sí. Quiero citar dos cosas. Uno, una persona, una entrevistada, creo que es una mujer, ¿no? Que dice, teníamos las mismas cosas, nos comprábamos la misma ropa, ¿no? Sentirse cómodo en el mismo lugar, sentirse similares. Y citan también a Mario Vargas Llosa cuando escribe, creo que es del pez en el agua, en sus memorias, que dice, tenía 17 años cuando entré a San Marcos a seguir la carrera de Letras y Derecho, la primera por vocación y la segunda por resignadas razones alimenticias. Mi ingreso a esta universidad fue una manifestación de rebeldía. Mi familia hubiera preferido que estudiara en la Católica, donde iban los jóvenes de buena familia. Y también en el libro, entonces, ustedes hablan de eso, de los
nos comportamos igual, somos iguales y no miramos hacia allá, con lo cual pensaba yo, si eso dificulta, es la razón o es una de las razones que ha dificultado la mezcla en esta sociedad, que es menos mezclada que otras sociedades similares. Sí, es muy interesante porque a nosotros, digamos, hay varias formas de entender a las clases sociales y las divisiones de clase, ¿no? Y la forma que nosotros, digamos, tratamos de proponer en el libro es que en realidad las divisiones de clase son mucho menos conscientes de lo que creemos, pero no por ello son menos sentidas. El peso de la clase social uno lo ve continuamente y uno lo atestigua continuamente cuando siente que las personas de pronto se visten de una forma distinta, hablan de una forma diferente, los temas que tratan son distintos, y uno a veces se siente ese peso y no se siente tanto como un pez en el agua, ¿no? En algunas interacciones. El caso de Barrayosa es muy interesante porque, claro, él entra a San Marcos en un momento donde ya habían 2 décadas donde San Marcos empezaba a abrirse digamos, un alumnado que no era el de las superélites de los años 20, 30. Y claro, él es el camino contrario, ¿no? Pareció al de Bryce, que también lo citamos en el libro. Lo interesante en estos casos también es que, claro, una persona como Bryce o como Vargas Llosa encuentra que de pronto San Marcos es la ventana al Perú completo, ¿no? Y sin embargo, ese Perú que aparentemente era completo era bastante incompleto, ¿no? Aún así era un Perú que parecía inmenso, pero inmenso para, claro, los sectores más privilegiados. Cuando uno ve quiénes ingresan a San Marcos y quiénes ingresan a la universidad en los años 50 y 60, se da cuenta que, claro, era un grupo pequeñito de la población peruana. La imagen del país que tienen estos sectores es muy pequeñita, y es esa misma imagen la que nosotros vemos que tienen estos jóvenes. El Perú parece que un poco termina donde terminan los lugares más privilegiados de Lima, y de ahí medio que la imagen se hace un poco más exótica, no se sabe qué pasa fuera digamos, de esta Lima más privilegiada y menos del país, ¿no? Sí, hay un cuadro que tienen ustedes, me ponen en el estudio como unos ejemplos en el libro, y hay uno muy simpático que se llama Una noche en las discotecas de la playa Asia. Y bueno, a mí me toca el corazón porque es una periodista, ¿no? Es una reportera de un canal que va a una fiesta y descubre o sabe de antemano que ese es su lugar, ¿no? Y en algún momento se encuentra con todos los amigos, todos son conocidos, todos son cercanos, y en un momento dice, uno de los entrevistados, ¿no? Allá en la discoteca dice, queremos que se repita todos los años, gente bellísima, nosotros los más bellos, claro. Claro, se reproduce la belleza en estas clases, en estos encuentros, ¿no? Y la belleza y un conjunto de signos que son más difíciles de nombrar, más difíciles de explicar, y en el libro por eso lo planteamos con mucho cuidado, pero tú estás acostumbrado, digamos, los entrevistados, las entrevistadas están acostumbrados a lidiar con un grupo muy reducido de personas, ¿no? Lo que decía Mauricio, un poquito más allá y ya todo forma parte del exotismo del Sí, resto del Perú. el Perú profundo. El Perú profundo, ¿no? Aquellos que viven en Lince, o sea, imagínate. Ya esa es la profundidad máxima. Con lo cual, también los signos que parecen más físicos, como puede ser, como dices tú, decir la belleza, pero también lo que vimos fue la altura, ¿no? Gente que nos decía, una entrevistada que me dio 1,75 m, 1,80 m, y nos decía, claro, yo soy súper chata, ¿no? Y entonces yo tengo que lidiar con eso, y era como, a mí, yo la miraba con 1,50 m, la miraba desde abajo, pero ella está acostumbrada a lidiar en un grupo, supongo, donde es chata, en el cual ella es chata, ¿no? O lidiando mezclando el tema de la altura con el de las discotecas, alguien que nos contaba que siempre iba a las mismas discotecas donde están todos sus amigos, un poco la experiencia de esta fiesta en Asia Sur, y un día fue a una discoteca en Barranco, ¿no? Y dijo que se sentía súper incómodo porque no conocía a nadie y todos se veían diferentes y eran como mucho más chiquitos. miraba ¿No? desde Entonces él arriba. sentía esta experiencia de otredad en la cual él no pertenecía,
pero estamos hablando de un círculo de clase media, con lo cual lo que podemos tomar implícito es que en realidad la comodidad se da en un grupo, en un círculo, en un espacio bastante, bastante estrecho, ¿no? Sales un poquito y ya sientes el sentir descomputado. Sí, la reflexión después de leer el libro también es, bueno, ¿y por qué no hay una categoría similar, posibilidades similares de actividades extracurriculares, posibilidades de buen inglés, de mirada hacia el mundo en los otros colegios, en colegios públicos? ¿Por qué? Porque uno podría pensar, bueno, entonces hay que jalar a estos hacia abajo. No, digamos, lo que debería haber sería una mejor capacidad en los colegios que no son de esas clases privilegiadas, que nos unificara hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Sí, en La educación realidad pública. ese es un tema, digamos, claro, nosotros vemos, por ejemplo, la literatura con la cual nosotros discutimos, hay casos, no sé, el caso francés, en Alemania y otros lugares donde tienen, digamos, una educación pública importante, y a pesar de eso hay diferencias, hay ciertos sectores que son más o menos privilegiados, pero hay una educación pública que es buena y de calidad. En el Perú no tenemos ni siquiera eso, ¿no? Entonces el Perú, digamos, es un terreno muy propicio para que esas diferencias sean mucho más pronunciadas, y el sistema tan segmentado que tenemos lo único que hace es propiciar digamos, justificar para muchas personas que, claro, ese grupo reducido es el que tiene el privilegio, bueno, ellos son los que habrán que ocupar las mejores posiciones, ¿no? Claro, y se reproduce la desigualdad y los papás tienen que, incluso los que no tienen tantos recursos, hacer un esfuerzo mayor porque, como ustedes plantean, pues la educación es una inversión para el futuro, para los hijos, ¿no? Tienen que invertir duro. Muy bien, pues está muy interesante, se lee muy bien, está agradable, además los testimonios dan un poco de risa y llanto a la vez. Lo recomiendo muchísimo y les agradezco por estar aquí en Epicentro hablando de qué colegio eres en Hora de Leer. No, gracias a ti, Clara Elvira, por la Ojalá oportunidad. que sigan leyendo, se sigan criticando, y sigan invitando a reflexionar en general. Muy bien. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.